Gracias a Dios por la plena libertad que tenemos de abrir su palabra, de poder alimentar nuestro espíritu, de poder fortalecer nuestra vida basadas en las promesas de Dios. Una vez más estamos aquí listos para iniciar Biblia Fácil y para hablar acerca del libro de Apocalipsis. Y un grande abrazo para ti que nos acompañas semana a semana en este estudio donde Apocalipsis es revelado de una manera clara y esperanzadora para todos los seres humanos. Bienvenidos a este estudio semanal. Un grande abrazo para ti. Yo estoy con Biblia en mano. Sé que tú también lo estás. Si no, ahora toma tu Biblia y juntos vamos a analizar dos capítulos impresionantes. El título de hoy es El Cordero y los 7 sellos. Son dos capítulos extraordinarios que hoy veremos, capítulo 5 y capítulo 6 de este libro de Apocalipsis. Una vez más, bienvenidos amigos, ustedes que representan a Sudamérica, cada uno está representando un país diferente y qué bueno es que aquí no solamente estemos juntos aprendiendo, sino también estamos relacionándonos entre nosotros, fortalecemos todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Aquí formamos una amistad y esperamos que esta amistad pueda perdurar, no solamente por la temporada, sino también sea eterna, que juntos podamos estar en el cielo. Vamos a abrir la Biblia y antes vamos a hacer una oración, porque siempre es nuestro hábito antes de poder abrir la palabra de Dios. Oramos. Querido Dios, gracias porque tu palabra llegó hasta nosotros y hoy tenemos libertad para poder escucharla, para poder leerla, pero sobre todo para poder comprender ese mensaje y poder aplicar a nuestra vida. Una vez más pedimos que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestro corazón, podamos comprender tu verdad. Bendice las personas que están siguiendo este programa cada semana. Bendice a aquellos que están tan sedientos, aquellos que tienen tanta necesidad de conocer tu verdad y que tu Santo Espíritu pueda iluminar cada mente, cada corazón, para que hoy podamos una vez más llegar a aquella verdad y aquella esperanza que tienes para nosotros. Danos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de el Cordero y los 7 sellos. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo anterior hablamos acerca de el trono celestial, el trono divino, ¿verdad? En el capítulo 4, la palabra más importante es la palabra trono. Tanto así que aparece 14 veces en un solo capítulo. Es impresionante, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 5, la palabra clave es la palabra digno. Vamos a relacionar estas dos palabras porque nos van a servir de mucho para que podamos llegar a una comprensión, ya que el capítulo 4 y 5 en sí habla de un momento específico en el cielo. ¿De qué momento? Cuando Cristo, después de su ascensión al cielo, se siente en el trono al lado del Padre. Y ese es importante para los cristianos. ¿Por qué? Porque según Hebreos, cuando Cristo ascendió al cielo, aperturó o inauguró allí el santuario celestial. Aquel santuario que fue mostrado allí a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 25, ¿verdad? Ahora dice Hebreos 4:16, tenemos un sumo sacerdote que intercede, que aboga por nosotros. Ahora, el capítulo 3 y 4 entonces habla de ese momento especial donde todos los seres están reunidos para poder celebrar y para poder adorar. ¿Y adoran a quién? Adoran a Dios Padre, aquel que está sentado en el trono, y ahora vamos a ver cómo el Padre le cede, vamos a decir de manera simbólica, ¿verdad? Porque el Hijo también es Dios. Esa autoridad, ¿a quién? A Cristo. Pero ¿en base a qué? Al sacrificio que Él hizo y porque rescató a toda la humanidad. Entonces en la Biblia nosotros siempre encontramos la expresión que ascendió a los cielos y se sentó a la derecha. ¿De dónde viene esa expresión? Eso vamos a ver hoy. Entonces, la palabra clave en este capítulo es digno. En el capítulo 4 es trono. En el capítulo 5 es digno. Allí en el trono dice que hay seres especiales, ¿verdad? Encontramos 4 seres vivientes. ¿Recuerdan? Que tenía uno cara de águila, cara de hombre, cara de león y cara de buey. Representaba, nosotros mencionábamos, a una orden de ángeles que pueden allí organizar a las huestes celestiales porque ellos adoran y dicen santo, 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 santo. Pero también representaba allí a las 4 tribus del Antiguo Testamento, es decir, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, o también el ministerio de Cristo, como rey,
como siervo, como hijo de hombre y como Dios. Así como lo mencionaba allí los 4 evangelios, ¿verdad? Ahora, aquí mi amigo Pablo hizo una pregunta interesante cuando hablamos acerca de otro grupo especial allá en el cielo, que son los 24 ancianos. La palabra anciano es símbolo de autoridad, de majestad, de dignidad. Creo que es la palabra más adecuada, dignidad. ¿Quién es un ser digno? Eso veremos hoy. Entonces, aquí Pablo hizo una pregunta y Pablo, perdona, en el programa anterior quería cerrar una idea, prometí contestar luego y el tiempo se nos fue. Y allí estaba mencionando un texto que Jesús mismo decía que nadie más ha subido al Padre. ¿Y por qué salió esa pregunta? Porque nosotros dijimos que esos 24 ancianos representan al pueblo de Dios redimido. Serían las primicias que están en el cielo. Según Mateo capítulo 24, cuando Jesús resucitó, también resucitaron otros y dice que fueron a la ciudad santa. Por las características que ellos tienen, entonces ellos son seres humanos. Nosotros sabemos que ya hay 3 seres humanos en el cielo. Elías, que fue transportado, Enoc, que fue llevado para el cielo, y también Moisés. ¿De dónde sabemos que Moisés se fue al cielo? En el libro de Judas capítulo, no tiene un solo capítulo, tiene el versículo 9, dice, el arcángel Miguel, luego vamos a ver de quién se trata, luchaba, dice, por el cuerpo de Moisés. Significa que después que Moisés murió, fue resucitado y llevado para el cielo. Entonces, ¿cómo poder comprender el texto que aquí Pablo hizo? Está en el libro de Juan, capítulo 3. Vamos a abrir ese texto para poder ahora dar una respuesta. Juan, capítulo 3, el versículo 13. Parece que eso estaba refiriendo Pablo, ¿verdad? Cuando dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bueno, vamos a analizar un poco el contexto. ¿En qué contexto está hablando? Jesús está hablando con Nicodemo. Nicodemo es un líder del pueblo de Israel y él se va de noche para hacer una entrevista a Jesús. Jesús se va al punto y le dice, tú necesitas nacer de nuevo. Directo, se va al punto, ve la necesidad. Para entender el versículo 13, vamos a leer un poquito el versículo 11 y 12, ¿les parece? Dice así, de cierto te digo, Dios está hablando, Jesús está hablando aquí con Nicodemo. Dice que todo lo que sabemos y hablamos es aquello que hemos visto y testificamos. Ustedes no reciben nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? ¿En qué contexto Jesús está diciendo, nadie más subió al cielo sino el Hijo del Hombre? Está hablando de asuntos espirituales. Jesús está diciendo, si hay alguien que tiene autoridad para decirte las cosas celestiales, soy yo. ¿Por qué? Porque nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿A quién está haciendo referencia? Es a él mismo, ¿verdad? Entonces aquí habla con Nicodemo y le dice, mira Nicodemo, yo te estoy diciendo con autoridad, de cierto te digo. Correcto. Pero mira, tú tienes que creer que yo tengo autoridad para hablar de este asunto espiritual. ¿De qué estaba hablando? De un nuevo nacimiento, de la acción del Espíritu Santo, de lo que Dios puede hacer al transformar un corazón. Entonces, de cierto te digo que estas cosas son verdaderas porque yo puedo mencionarte con claridad, porque yo vengo del cielo, yo sé este asunto espiritual, tengo la autoridad. Aquí está hablando en sí de la autoridad que tiene Cristo para hablar de asuntos celestiales porque Él descendió de allá y Él conoce al Padre. Él vino a revelar el carácter del Padre. En ese sentido. Ahora, cuando hablamos de 24 ancianos, que es parte de la humanidad que está en el cielo, la representación de la humanidad, estamos hablando de seres humanos que fueron al cielo, redimidos no por mérito, sino por la gracia de Cristo. Nadie se salva por otra cosa, ¿verdad? Sino por la gracia de Jesús. Ahora vamos al siguiente capítulo, capítulo 5, versículo 1. Vamos a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 1. Y allí yo quiero que allí me acompañe, ahí está Pablo, me parece, estás allí con el texto. Puedes leer allí, Apocalipsis 5:1. Allí va a tomar el micrófono y allí dice así. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Gracias, Pablo.
Miren, es interesante. Vi en la mano derecha del que estaba sentado. Ese que estaba sentado en el trono, ¿quién era? Dios, el Padre. Ahora dice, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Hoy nosotros tenemos la idea, todos conocemos que es un sello, ¿verdad? Sirve para poder asignar un documento, para dar autoridad, revela la autoridad del documento. Sin embargo, un sello en el tiempo apostólico servía para asegurar o para poder sellar un documento, como ahora también tiene el mismo significado. Solo que antes, romper un sello significaba tener autoridad, tener poder. Y este documento no tenía un sello. ¿Cuántos sellos tenía? 7 sellos. Es decir, que estaba muy protegido. Las cosas que están allí son muy secretas, son muy ocultas. ¿Por qué dice que está a la mano derecha? Es interesante que aquí está tomando alguna imagen de lo que ocurría en el pueblo de Israel. El Padre está allí esperando un candidato digno que tome. Esa palabra digno significa que tenga capacidad de tomar ese rollo, y aquel que tome ese rollo tendrá el derecho a reinar. Eso lo vamos a ver luego en el contexto. Después de la ascensión, cuando Cristo se fue al cielo, fue exaltado en el trono celestial. Romanos 8:34, Efesios 1:20, Hebreos 10:12 dice que ¿dónde se sentó? A la derecha del Padre, ¿correcto? Allí a la mano derecha. De este modo, Él tiene toda autoridad, poder y dominio universal. Es decir, el capítulo 5 está hablando del momento de esa ceremonia de entronización de Cristo allí en el reino de los cielos. Y miren, vamos a colocar esto en el contexto israelita. Cuando un rey era asignado o iba a sentarse en el trono en el pueblo de Israel, el rey, antes de poder recibir la corona real o junto a la corona real, recibía un rollo, ¿correcto? Y ese rollo se llamaba el rollo del pacto o de testimonio o el rollo de la ley. Es decir, un rey gobernaba cuando 3 cosas acontecían. Número 1, recibía la corona. Número 2, recibía el rollo. Y número 3, se sentaba en el trono. Cuando el rey recibía la corona, recibía el rollo y se sentaba, allí el pueblo celebraba, porque recién desde ese momento él tiene autoridad. El rollo y la corona y el hecho de sentarse le daba autoridad. Ahora, ¿qué es impresionante? Cómo esta imagen se usa para poder decir cómo es que Cristo llegó a compartir esa autoridad con el Padre. ¿En qué sentido? Entonces, el rollo del pacto era un símbolo de instalación en el trono. Cuando el rey tomaba el rollo, recién estaba listo para gobernar. ¿Y qué rollo era? En sí, el rollo que tomaba el rey era el libro de Deuteronomio, era el libro de la ley. Eso le daba capacidad para gobernar con equilibrio y para gobernar en el nombre de Dios, ¿correcto? Ahora, estaba sellado con 7 sellos. Recuerden que 7 significa plenitud, significa integridad, significa perfección. El contenido es secreto, tiene plenitud y totalidad divina. Entonces, resumimos aquí. Aquí está el Padre, en su mano derecha tiene un rollo. Ese rollo significa, necesito uno que sea digno, ¿correcto? Quien es digno, ¿qué cosa va a recibir? La corona y este rollo. Porque basado en lo que ocurría en el Antiguo Testamento, también ocurrió en el cielo. Recibir la corona, el rollo y sentarse en el trono significaba el derecho a gobernar. Vamos a seguir leyendo. Miren, vamos al capítulo 5, versículo 2. ¿Podemos leer? ¿Puedes leer, por favor, Karina? 5:2. ¿Qué cosa dice? Presten atención aquí el texto. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Qué cosa estaba esperando? Que venga alguien. Solo que ese alguien tenía una sola característica. ¿Qué cosa era? Digno. Digno. Esa palabra es tan interesante. Digno. Digno era la calificación distintiva que hacía que un candidato fuera adecuado para un cargo honroso.
Digno estaba basado en los logros y hazañas con éxito en la guerra. Es decir, digno era la capacidad principal de un rey. ¿Quién es digno? Ahí un ángel dice, ¿quién es digno? Pregunta, ¿quién es digno? Nancy, ¿puedes leer por favor el versículo 3? Toma el micrófono allí. 5:3. ¿Qué cosa dice? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Wow, el 4 también, por favor. Y le oraba yo mucho, porque no se había hallado y ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Wow. Viene alguien y pregunta, ¿alguien es digno? ¿Y qué cosa dice? Nadie. Ni en el cielo ni en la tierra. Todos empezaron a mirar, ¿quién es digno? Ahora, no solamente era para tomar el libro, ni siquiera podían mirarlo. Qué interesante. Ahora fíjense, versículo 3 y versículo 4 dice lloraba. ¿Por qué era tan interesante desatar ese libro? Porque allí estaba el contenido de ¿qué? De la historia de la humanidad. Lo que tenía ese rollo significa la historia de este mundo, de este planeta, el desenlace histórico. Era necesario que ese libro o ese rollo pueda ser abierto para que pueda ser revelada la historia de la humanidad, pero nadie era digno. Versículo 4 o el versículo 5, a ver, Gabriel, ¿puedes leer el versículo 5, por favor? Toma el micrófono aquí. Versículo 5. 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces Juan estaba llorando, le dice, no llores, hay uno que sí es digno. Y aquí aparece un título para Cristo. ¿Qué título aparece? León. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Vamos al versículo 6, mire, vamos a leer juntos. Dice así, miré y ve que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero. A ver, un momento acá. Yo escuché primero, dice, ¿qué cosa escuchó? El león va a abrir. Entonces, cuando yo volteé, dice Juan, no miré un león. ¿Qué cosa vi? Un cordero. ¿A quién está representando el león y el cordero? A Cristo, pero en diferentes momentos. ¿Por qué es que primero ve un león y luego él ve un cordero? Miren, el león significa lo que él hizo, lo que él venció, y cordero significa cómo venció. Como un cordero fue llevado al matadero. La manera como él se humilló para salvar a la humanidad. Es decir, el hecho de la realización, la acción de cómo él llegó a ser león, primero fue un cordero. Como cordero venció, o como cordero fue sacrificado, y como león venció. Ahora, es impresionante aquí que ese ser digno es de recibir no solamente el rollo, sino también es digno de ¿qué? De recibir la honra, la gloria y el poder. Mira el versículo 9. Y cantaba un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido, de toda linaje nos has hecho un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Versículo 12, ¿qué cosa dice? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza. No solo es digno de tomar el rollo, sino es digno de poder, de fortaleza, de riqueza. La palabra cordero aparece 28 veces, y les dije allí en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Solo que el cordero aparece en diferentes momentos. Ahora fíjense, aparece el cordero como pastor, impresionante, un cordero como pastor, el cordero como novio, el cordero como luz, el cordero como redentor, el cordero como Dios, como rey y como juez. ¿Ese cordero quién es? Es Cristo. Él es el ser digno, Él es el cordero de Dios. Cuando Juan vio a Jesús allí acercarse al río Jordán para ser bautizado, ¿qué cosa dijo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Ahora, en el capítulo 4, recuerdan que el Cordero era adorado por ser el Creador. En el capítulo 5 es adorado por ser el
redentor. Ahora entonces, dice además, miren, versículo 6, dice, estaba de pie un cordero, ¿qué cosa tenía? 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro. Algunos se han confundido, ¿qué significa 7 cuernos? La palabra cuerno en Apocalipsis significa poder, ¿correcto? ¿Qué significa 7? Plenitud. Cuando está hablando entonces de 7 cuernos, está hablando del poder divino. Y cuando habla de 7 ojos, de la capacidad que tiene para juzgar y para reinar. Haciendo más sencillo este asunto, 7 cuernos significa su omnipotencia, la plenitud de su poder. Y 7 ojos significa su omnisciencia, que todo lo ve y todo lo sabe. Haciendo referencia ¿a quién? A Cristo. Entonces aquí está haciendo referencia cuando Cristo allí se sentó en el trono del Padre. Y allí dice que los 7 espíritus fueron enviados a la tierra. ¿Saben qué cosa dice Juan 7:39? Que el espíritu no había venido todavía a la tierra porque Cristo todavía no había sido glorificado. ¿Cuándo el Espíritu Santo vino a la tierra? En el día del Pentecostés. Quiere decir, cuando ocurrió el Pentecostés en la tierra, en el cielo, ¿qué ocurrió? La ceremonia de entronización de Cristo. Recibió en su mano el poder, la gloria, el dominio, la adoración, y desde allí la humanidad está bajo su control junto con el Padre. Porque Él recibió ese poder después de haber redimido a la humanidad. Ahora, fíjense, allí entonces comienza a abrir los sellos. Y ahí nosotros encontramos 7 sellos. Vamos al primero, ¿sí? Vamos entonces al capítulo 6. Vamos al capítulo 6. Walter, ¿estás listo para leer? Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. ¿Puedes leer allí? Toma el micrófono, por favor. 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Versículo 2 también puedes leer, por favor. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Ustedes saben que aquí está tomando una figura que Juan conocía perfectamente. Cuando el emperador o el gobernador romano venía, o el general romano venía venciendo, ¿saben cómo venía? En símbolo de victoria, montado en un caballo blanco. Usando la imagen que Juan conocía, aquí le muestra a través de estas imágenes la historia de la humanidad. Y fíjense lo que sucede. Dice que aparece alguien montado en caballo blanco, así como el general romano. Viene venciendo y para vencer. ¿Venciendo qué cosa? En la cruz. Para vencer, para continuar conquistando corazones para el reino de los cielos. La palabra blanco encontramos mucho en Apocalipsis. ¿Recuerdan los cabellos de Jesús cómo eran? Blancos. Las vestiduras cómo eran? Blancas. ¿Qué más encontramos como blanco? Una piedrecita blanca. Blanco es sinónimo de pureza. Entonces aquí está hablando en paralelo a las 7 iglesias. ¿Recuerdan ustedes el primer círculo de las 7 iglesias? Las 7 iglesias serían la base para construir todas las otras bases o todos los otros círculos de 7. Las 7 iglesias también representan periodos en la historia. Los 7 sellos van a representar periodos que acompañan a las 7 iglesias, con una diferencia. Escuchen aquí la diferencia. Las 7 iglesias muestra lo que ocurre dentro de la iglesia, el problema interno. ¿Cuál es el problema interno? Yo te conozco, yo sé dónde moras, yo sé cuál es tu necesidad. El problema interno. Y los 7 sellos muestran lo externo, lo que sucede alrededor, en el contexto político y social, lo que envuelve a la iglesia. Entonces, ¿a qué representa este periodo blanco? Al primer periodo de la iglesia, una iglesia pura. ¿Cómo era la iglesia de Éfeso? Una iglesia que no toleraba las falsas doctrinas, una iglesia que conservaba la verdad, una iglesia victoriosa. Es decir, en el primer siglo habían como 6 millones de cristianos. Era una iglesia que se caracterizaba por la pureza y la fidelidad, una iglesia victoriosa. Miren, es impresionante lo que dice este libro. Sin dinero ellos derrotaban el poderío de las riquezas a su alrededor.
sin escuelas, confundían a los letrados y rabinos. Sin poder político y social, se mostraron más fuertes que el Sanedrín. No teniendo un sacerdocio, desafiaban a los sacerdotes en el templo sin tener un soldado. Eran más poderosos que las legiones romanas. Fue así que ellos clavaron la cruz por encima del águila romana. Por el poder que ellos recibieron del Espíritu Santo. Un pueblo que salió venciendo y para vencer demuestra lo que ocurrió en el primer periodo de esa iglesia. Una iglesia pura, una iglesia blanca. Luego viene un segundo periodo. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Y salió otro caballo. Este caballo es interesante, ¿verdad? ¿Qué color es este caballo? Bermejo. Otras versiones dice rojo o rojizo. El que montaba le fue dado poder para quitar la paz. ¿Y qué más? Y hacía que unos a otros se mataran. Y se le dio una espada grande. ¿Qué significa rojo? Rojo es sinónimo o símbolo de sangre. Es decir, fue el periodo donde comenzó la persecución más severa para los cristianos. La persecución comenzó con Domiciano, Diocleciano y luego los otros emperadores. Ahora los cristianos eran tan hostigados que ellos daban su sangre y su vida por el testimonio que ellos creían. Encontramos a uno de los discípulos o compañeros de Juan, incluso Policarpo, a los 80 años muriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Por causa de su fe y de su testimonio. Hablaba acerca de una iglesia perseguida. En el contexto social había guerras, había oposición, había discordia, había discusión, había conflictos. La iglesia cristiana perdió todos sus derechos legales, les quitaban todo, eran abusados y eran perseguidos. De ese periodo está hablando que este caballo rojo, que es símbolo de guerra y de muerte, empezó a perseguir a los cristianos. Ustedes recuerdan que a la segunda iglesia de Esmirna se le dijo que tendría 10 días de prueba y sé fiel hasta la muerte y yo tendré la corona de vida. ¿De qué estaba hablando? Si nosotros aplicamos el término para profecía de día por año, según Números 14:34, allí nosotros vamos a encontrar que representa 10 años. Y si vamos a revisar la historia, 10 años de persecución tuvieron los cristianos del primer siglo, contando desde el año 303 hasta el año 313. ¿Qué cosa ocurrió el año 313? Eso lo veremos después de esta breve pausa. No cambies el canal, estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. Y quiero compartir contigo un lindo regalo que es la guía de estudio del libro de Apocalipsis. 18 lecciones que puedes obtener, que pueden llegar a tu hogar totalmente gratis. Y probablemente te preguntas, ¿por dónde puedo hacerlo? Puedes hacerlo a través del número que está apareciendo a continuación. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Hoy estamos hablando acerca de el Cordero y los 7 sellos. Vimos cómo el primer sello, el primer sello que se abre, se trata de un caballo color blanco que representaba la pureza del Evangelio. Cómo la iglesia empezó a vivir en el primer siglo de una manera tan transparente y leal a la palabra de Dios. Sin embargo, una iglesia pura también es una iglesia perseguida, porque tiene oposición de parte del enemigo. Tanto así que por querer desaparecer la verdad, empezó a perseguir cristianos. Y aquí encontramos entonces este segundo jinete o este segundo caballo. El versículo 4 del capítulo 6 dice, este caballo era color rojo. Nosotros dijimos que representaba ese momento donde los emperadores empezaron a perseguir a los cristianos y allí la sangre de los cristianos era derramada. Sin embargo, el diablo tenía una estrategia, ¿verdad? ¿Cuál era su estrategia? Matar a todos los cristianos y desaparecer la verdad. Solo que él se equivocó, porque mientras más cristianos mataba, más cristianos se levantaba.
Se dice que la sangre de ellos era como semilla. Entonces él dijo, si yo sigo matando cristianos, estoy perdiendo. Más mato cristianos, más cristianos se levantan. Él cambió de estrategia. Dijo, la mejor manera de poder arruinar al cristiano, contaminar la verdad, no es matando cristianos, sino es mezclando la verdad con mentira. Y eso es lo que vemos en el próximo caballo, un caballo de oscuridad. Es decir, primero era tan puro, luego fue perseguido. Al ver que el diablo no conseguía desaparecer la verdad, ahora empieza a infiltrar o a traer tradiciones paganas, de afuera para adentro, en lugar de que la iglesia influya para transformar el mundo. Ahora las tradiciones paganas se infiltraron dentro de la iglesia. Ahora, ¿cómo comenzó eso? Yo ya les estuve mencionando lo que registra la historia, ¿verdad? En el año 313 aparece el primer emperador que se convierte al cristianismo. El emperador tenía una religión en sí. Él era mitraísta. En los próximos capítulos vamos a ver de dónde viene esa religión. El emperador mitraísta era un adorador del sol. Solo que él, cuando se convierte al cristianismo, no lo hace con sinceridad. Supuestamente él tuvo un sueño, pero en sí fue una estrategia para poder congraciarse con los cristianos. Y las persecuciones pararon justo en el año 313, porque allí se firma un edicto que es el Edicto de Milán. Este Edicto de Milán es firmado por Constantino. Allí los cristianos dejan de ser perseguidos. Y cuando dejan de ser perseguidos, ahora se invierte el asunto. En lugar de perseguir a los cristianos tomaron el poder. Y aquí hubo una alianza y una unión entre religión y política, ¿verdad? Religión y Estado. Estado, religión. Ahora esto fue un peligro. No solo un peligro, fue la destrucción del cristianismo. Entonces allí nosotros vemos el tercer caballo. Vamos al versículo 5, capítulo 6, versículo 5. Dice, cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y ve. Miré un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Vamos a comprender este asunto. 1 denario era el sueldo o era el jornal de un trabajador que ganaba en un día. Con 1 denario se podía sostener medianamente a una familia de 2 o 3 personas, no más. Es decir, una persona tenía que trabajar un día entero para 1 denario. Ahora, fíjense en la expresión, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. El trigo se puso tan caro que solo 2 libras costaba el trabajo de 1 día. Ahora, el trigo se dice que era la comida de los nobles y la cebada la comida de los pobres. ¿Qué significa esto? Que cuando aparece este sello, ¿qué cosa sucede? La verdadera palabra de Dios escasea y se vuelve tan cara. Cara en el sentido de ¿qué? Que la palabra de Dios es escondida y no todos tienen acceso a la palabra de Dios. La palabra de Dios es oculta y aquellos que tienen el trigo tienen que pagar muy caro. Pagan sufrimiento, tienen que pagar persecución. En cambio, la cebada está en abundancia. La cebada es parecido al trigo, pero no es trigo. ¿Qué cosa sería la cebada? Las tradiciones que empiezan a meterse en la iglesia. Entonces, en lugar de trigo, ¿qué comía la gente? Tradiciones, cebada. La gente empezó a escuchar solo lo que el líder dice, sin importar lo que la Biblia decía, porque el trigo fue oculto. Ahora, la orden es, no dañes al aceite. ¿A qué representa el aceite y el vino? Al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo aún está actuando. Ahora, cuando dice que está allí con una balanza, significa que los hijos de Dios están siendo pesados de acuerdo a su fidelidad a la Biblia o fidelidad a ¿quién? A Roma imperial, al emperador. Ahora, ¿qué cosa sucedió en este tercer sello? En este tercer sello la fe se corrompió. Empieza el gobierno del obispo romano. Empieza a haber un hambre y una miseria espiritual. Y las dogmas y tradiciones empiezan a sustituir
la verdad. La iglesia pura del primer siglo, después de ser perseguida, ahora ¿qué cosa acontece? Empieza a ser oscurecida. ¿Por qué? Por las tradiciones que se colocan por encima de la palabra de Dios. Históricamente está comprobado que después que la iglesia fue perseguida y se alió al Estado, empezó a corromper la verdad. ¿Qué verdad? Por ejemplo, miren, en el año 313 aparece el Edicto de Milán dando fin a las persecuciones a los cristianos. Pero miren lo que sucede. El 7 de marzo del año 321, el emperador Constantino da un decreto para adorar el día domingo. Constantino, él era mitraísta. De paso, domingo en latín tiene un nombre especial, es Domini, ¿verdad? Que sería el día del emperador. ¿Por qué el día del emperador? Porque el emperador acostumbraba a adorar al sol. Los mitraístas adoraban al sol desde ya hace muchos siglos anteriores. Entonces, el 7 de marzo del año 321, esto está en los registros históricos, ¿verdad? Constantino, el emperador que se convirtió falsamente al cristianismo, empieza a introducir un día de adoración que no es bíblico, porque el trigo está escondido y ¿qué cosa sale a relucir? La cebada. Ahora, eso sucedió en el año 321. En el año 364, algunos años después, en el Concilio de la Odisea, la guarda del domingo no solamente se convierte en no solamente es una ley civil, sino se convierte en una ley eclesiástica. Interesante. Primero fue como una ley civil cuando dio Constantino y dijo que todos, pobres y ricos, grandes y pequeños, cierren sus negocios el día domingo. Luego esa ley civil se convirtió en una ley eclesiástica que afectó esto al mundo cristiano. Y luego nosotros vamos a ver el desarrollo de toda esta historia. En el año 370 comienza el culto o la adoración a los muertos. Ustedes se dan cuenta, ninguna de estas cosas tiene base bíblica, pero estamos viviendo en este periodo de oscuridad. En el año 400 comienza la oración por los santos o la oración por los muertos. En el año 530 aparece el dogma del purgatorio. Es decir, durante todo este periodo de oscuridad, tradiciones se infiltraron y empezaron a corromper la pureza. Aquello que en el momento fue blanco y puro y tenía una base bíblica, ahora empieza a tener, ¿qué cosa? Dogmas y tradiciones que vienen del paganismo a infiltrarse dentro del cristianismo. Y yo solamente por señalar algunas, porque hay muchas otras más allí. Ahora aparece el cuarto sello. Fíjense el versículo 8 del capítulo 6. Dice, miré y vi un caballo blanco o un caballo amarillo, un caballo amarillento, un caballo pálido. El que lo montaba tenía por nombre muerte. ¿Cuál es la consecuencia del hambre? Palidez, ¿verdad? Anemia. Y por causa de la anemia, ¿qué cosa hay? Muerte. Dice así, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. ¿Qué cosa es Hades? Sepulcro, sepultura. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Wow. La escasez se tornó ¿en qué? En una hambruna completa. Y por causa del hambre, la gente empezó a morir. No está hablando aquí de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual. Ya no tienen el alimento verdadero. Ahora, termino esto y voy a la pregunta que tiene Pablo. Miren, cuando la degradación de la fe empieza a corromper la iglesia, totalmente se degrada la fe, comienzan ahora las persecuciones de una manera curiosa. Antes, ¿quiénes perseguían? Los emperadores a los cristianos. Ahora, los cristianos empiezan a perseguir a otros cristianos. ¿A qué tipo de cristianos? Aquellos que no obedecían al emperador empiezan a ser perseguidos. Ustedes recuerdan allí en todo el libro de historia que nosotros hemos leído, la Edad Oscura o la Edad Media, que proféticamente
La Biblia ya lo mencionaba siglos, años atrás, diciendo que serían 1260 años. Los 12 siglos que hoy en los libros de historia están registrados ya estaba profetizado en la Biblia. Época de oscuridad completa. 1260 años el pueblo de Dios fue perseguido. Es decir, aquellos que estaban en el trono se consideraban pueblo de Dios. ¿Pero con qué? Con una corrupción de fe. Y aquellos que no obedecían empezaban a perseguir a aquellos que querían ser fieles y leales a la palabra de Dios. Entonces el cuarto sello, la palidez es consecuencia del hambre y esto trae una muerte espiritual. Miren, en el año 998, continúa aquí con la muerte espiritual. Miren las tradiciones que ingresan. Se instituye el Día de los Muertos. 1184, se instituye la Santa Inquisición. Las páginas de la historia están manchadas de sangre de cristianos que no obedecieron la voz del obispo o del papa. En el año de 1190 se empieza a vender indulgencias, el perdón empieza a ser vendido. 1216 se instituye la confesión auricular. Yo tengo que confesarme ante el sacerdote para recibir el perdón. 1229 se prohíbe abiertamente el estudio de la Biblia y la tradición es colocada por encima de la Biblia. Es decir, una muerte espiritual total. La muerte le seguía. Ahora viene el quinto sello, ¿tá? Miren, vamos al quinto sello. Vamos al capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre? Miren, hay algunos que allí han traducido, no han traducido. Al leer la palabra alma, piensa que es algo que salió del cuerpo y empieza a clamar. Recordemos que cuando habla acerca del altar, está haciendo referencia a lo que ocurría en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Apocalipsis está basado en gran parte en el Antiguo Testamento. En el santuario existían dos altares. Era el altar de sacrificio, que estaba en el atrio, y el altar de incienso, que estaba en el lugar santo. No en el lugar santísimo, en el lugar santo. En el atrio, cuando el pecador venía o cuando se ofrecía la ofrenda de sacrificio, ¿dónde se colocaba la sangre? Al pie del altar. Luego el sacerdote tomaba un poco de sangre, ingresaba al lugar santo, mojaba los cuernos del incensario y luego asperjaba con la sangre la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, cuando dice que las almas están debajo del altar, es una manera simbólica de decir: todos aquellos que murieron por causa de su fe, ahora claman y dicen: ¿hasta cuándo va a seguir esto? Ahora, ese clamor es simbólico. Es el mismo clamor de Génesis 4:10. Ustedes recuerdan cuando Caín mató a Abel. Cuando dice Caín estaba huyendo, entonces Dios le pregunta a Caín, le dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué sé yo? Le dice. Y allí Dios le dice: la sangre de tu hermano, ¿qué cosa dice? Clama. ¿Es que Abel estaba clamando? No. Era la manera simbólica de decir: yo estoy viendo todo y yo sé todo lo que has hecho. Ahora la sangre de los santos dice: Señor, ¿cuándo va a parar esto? ¿Hasta cuándo va a suceder esto? Y ellos no están pidiendo venganza, ellos están pidiendo justicia. Fíjense una cosa, ellos están diciendo: dame protección de mi adversario. Y ahí el siguiente versículo dice: entonces se le dieron vestiduras blancas, es decir, se le dio la dignidad de la justicia de Cristo. Aunque ellos han ganado la victoria en Cristo, deben descansar en su tumba un poco de tiempo hasta que Cristo venga y pueda darles la recompensa. Viene el sexto sello, vamos al versículo 12, 6, versículo 12, dice allí: miré cuando abrí el sexto sello y hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Correcto. ¿Es la apertura de cuál? Del sexto sello. Diferente ahora a los jinetes. Ahora está hablando de eventos del tiempo del fin. 4 jinetes está hablando de eventos históricos que ya ocurrieron y estos aquellos que ocurrirán en el tiempo del fin. En el primero es el clamor simbólico de aquellos que murieron. ¿Hasta cuándo? Le dice: tranquilo, espera, ya voy a hacer justicia. Ahora, en el sexto sello hay fenómenos naturales. ¿Recuerdan ustedes que estos fenómenos Jesús también lo mencionó? Mateo 24, 29 dice: inmediatamente después de la tribulación, ojo con esto, ¿de qué está hablando? Tribulación. De ese momento de persecución, dice, inmediatamente después,
el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Miren, nosotros sabemos de que estas profecías descritas en Mateo 24 ya tuvieron un cumplimiento. Por ejemplo, el día oscuro en la historia se conoce como el 19 de mayo de 1780. Meteoritos cayeron del cielo, especialmente allá en Inglaterra, el 13 de noviembre de 1833. Y un gran terremoto que en la historia revolvió o atemorizó el mundo sucedió en Lisboa en el año de 1755. Esto marcaría el tiempo del fin. Dice, después de aquellos días ocurrirá esto. ¿Por qué? Porque una vez que llegue este sello, estaríamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque el séptimo sello sería la venida de Cristo. Vamos al capítulo 8, versículo 1. Cuando se abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo. ¿Por cuánto dice? Por media hora. Y luego vi a los 7 ángeles que estaban de pie y se les dieron 7 trompetas. Vamos aquí a analizar este sello. Media hora de silencio en el cielo. Es interesante cuando nosotros vamos a la profecía y nosotros allí comparamos con lo que Jesús dijo. Cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra, ¿cuántos quedarán en el cielo? Nadie. Todo el cielo se prepara para venir a la tierra. Dice Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. ¿Con quiénes vendrá? Con todos. ¿Quién quedará? El cielo está preparado para venir a llevar a los redimidos. Y está listo. Hay silencio por media hora. Ahora, si nosotros nos basamos en Números 14:34 y Ezequiel 4:6 del principio día por año, sabemos que un día representa un año, ¿correcto? Entonces, 24 horas serían 12 meses. 12 horas, 6 meses. 6 horas, 3. 2 horas, 1. 1 hora, 2 semanas. Y media hora representaría a una semana. El viaje que los redimidos harán al cielo. O el silencio que ocurre en el cielo será porque Cristo viene con todos los ángeles a llevar a su pueblo. Entonces, lo que nosotros estamos esperando en el cumplimiento de la profecía no es otra cosa sino el séptimo sello. Cuando ese séptimo sello se abra, Cristo habrá venido. Ahora, nosotros vamos a ver en el siguiente capítulo que el sexto sello tiene una relación estrecha con ese momento cuando Cristo está regresando. Pero eso veremos en el próximo capítulo. En la historia revisamos de que las profecías mencionadas allí a través de los sellos han sido cumplidos históricamente, mas estamos a la espera de uno, y es el último. Hoy estamos viviendo ese tiempo del fin, y en ese tiempo del fin nosotros tenemos que tomar decisiones acertadas. La decisión que tú y yo debemos tomar es la que tomaron los apóstoles, aquella iglesia pura o aquellos fieles que se mantuvieron de parte de la verdad a través de todos los siglos. ¿Tú formas parte de ese remanente? Voy a invitar a Andrés que venga para cantar. Mientras él canta, empieza a revisar tus creencias, empieza a revisar si todo aquello que haces tiene un respaldo bíblico y realmente estás adorando a Dios. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, con el mandato de su voz detiene el tiempo. En el silbido apacible está su amor. Él no envejece como sus hijos, sigue siendo el mismo Dios. Y su pueblo se humilla, reconociendo que es Señor, Creador, Rey de Reyes, el campeón. Alábale. Toda su creación levante su voz y su corazón para adorar a
aquel que solo es digno de alabar. Alábale todos los redimidos den tributo de adoración para el Señor, que es por sobre todos el gran Dios. Tus hijos hoy te bendecimos, oh Rey. Te declaramos el Señor de todo ser. Ya viene el día en que todos lo dirán, los justos e injustos reyes se inclinarán. Eres el dueño del universo, el dueño de mi ser, creador, el campeón que ganó a mi corazón. Alábale toda su creación, levante su voz y su corazón para adorar aquel que solo es digno de alabar. Alábale todos los redimidos den tributo de adoración para el Señor, que es por sobre todos el gran Dios, que es por sobre todos el gran Dios, que es por sobre todos el gran Dios. Oh, mi Señor, mi gran Dios. La venida de Cristo es el punto culminante de todas las profecías. Las 7 iglesias culminan con la venida de Cristo. Los 7 sellos culminan con la venida de Cristo. El foco principal de Apocalipsis es traer esperanza a una humanidad perdida, diciendo que Cristo es aquel que viene para poner punto final, para colocar el punto final, no solamente al dolor, sino también a la historia de la humanidad. Dios está al control de todo. Hoy vimos allí 4 jinetes. Esos 4 jinetes también representan a una persona que es conquistada por el amor de Jesús. Aquella que entrega su vida a Jesús, Jesús la puede transformar en una nueva persona. Pero aquella persona que resiste y lucha contra Dios está perdiendo contra ella misma, porque pierde la paz, luego cae en oscuridad del pecado, para luego morir espiritualmente. Ahora tú conoces la verdad. Hay tantas tradiciones que dejar. Hay cosas que nosotros tenemos que volver a nuestros ojos a la Biblia y ver si realmente lo que hacemos viene de parte de Dios. Deja de adorar iglesias, deja de adorar pastores, deja de adorar líderes, deja de adorarte a ti mismo. Empieza a adorar a Dios. Dios es digno de adoración y la manera como lo adoramos es mediante la obediencia a su palabra. Te invito a tomar una decisión de parte de Dios, una decisión de fe, de colocarte de parte de la verdad y estar preparado para que cuando se toque este 7º sello, tú puedas formar parte de los redimidos, junto a aquellos que se mantuvieron fieles a Dios y su palabra. Hoy vamos a renovar ese compromiso con Dios. Vamos a orar juntos. Querido Dios, muchas gracias porque tu palabra siempre nos trae tu revelación y tu verdad. Permítenos abrazar esa verdad en nuestra vida. Permítenos salir de la confusión, salir del error, salir de la oscuridad,
Por eso vino tu luz admirable para poder libertarnos del pecado, de la esclavitud del pecado, para libertarnos y llamarnos a esa luz admirable que tienes para nuestra vida. Entregamos nuestro corazón y queremos vivir de acuerdo a tu voluntad. Toma nuestra vida en tus manos, queremos servirte. Cuando se termine, Señor, la historia de este mundo, queremos formar parte de los redimidos que irán contigo a vivir por la eternidad. Bendice a las personas que vieron este programa y permite que puedan tomar una decisión de fe para ponerse de parte de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Yo te espero la siguiente semana con Biblia en mano, porque vamos a seguir descubriendo este extraordinario libro de Apocalipsis. Grande abrazo. Dios te bendiga.